La Voz del Pitic. XHRMO FM, La Voz del Pitic, 88.1, una voz ciudadana. Les agradecemos mucho que esté pues escuchándonos. Este es su programa Odisea Cósmica. Aquí estamos, María Elena. Hola Julio, muy buenas tardes, y a todo el auditorio también. María Elena Sayas y un servidor, Julio Saucedo, en un programa más de esta Odisea Cósmica. En esta ocasión pues tenemos a un invitado y posiblemente llegue alguien más, digamos, porque mañana hay una votación muy importante en la universidad para elegir a una planilla que va a ser encabezada por el secretario general y todo su equipo, ¿no? Entonces, en este momento pues nos da mucho gusto tener con nosotros aquí al doctor José Saúl Hernández López, muchas gracias, que es el pues candidato a ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, es el STAUS, que representa a la planilla negra. Y pues Marilena, si gustas decir algo antes de iniciar con este. Sí, pues mira, una de las cosas por las cuales hemos invitado al profesor, al doctor Saúl Hernández, es para hablar sobre actividades culturales y de ciencia, ¿no? Que de hecho es el lema de nuestro sindicato STAUS. Y nosotros entendemos por actividad cultural a todo evento o reunión que organiza una determinada sociedad o grupo cultural. Casi en su totalidad, las actividades culturales permiten generar y o fortalecer lazos de unión entre los miembros de una misma comunidad. Uh-huh. Dicho de otra manera, pues nuestras actividades culturales sirven para transmitir una tradición de generación en generación. Se desarrollan con el objetivo de crear o difundir la cultura. Dado que la cultura es algo que pertenece a la humanidad, una actividad cultural puede incluir a todo el planeta, a un continente, a un país, a una región, a un pueblo, o bien solo a unas cuantas personas. ¿Y qué finalidad tienen estas actividades culturales? Pues es que se logre el grupo relajarse y disfrutar de un momento de ocio y de descanso. Las actividades culturales son las que fomentan la cultura educativa de un grupo o sector social. Ese es pues el tema que nos corresponde ahora platicar con el profesor Saúl. Uh-huh. y quizás lleguen los otros compañeros. Y pues el programa en sí, Odisea Cósmica, está dedicado a la divulgación de la ciencia, que consideramos que la ciencia también es cultura, ¿no? Claro. En ese sentido, pues nos interesa mucho promover cualquier manifestación, cualquier actividad que vaya en esa dirección y pues obviamente porque es importante para la sociedad, o sea que realmente no es algo que solo nos interese nutrir a los profesores de la universidad, sino también a los estudiantes y hacia afuera de la universidad. Entonces consideramos que es muy importante y precisamente por eso es que nos interesa mucho, doctor, que usted nos primero que nada que se presente y nos diga cuáles son sus planes, digamos, etcétera, ¿no? Por favor. Mi nombre es Saúl Hernández López, soy
egresado de la UNAM en la licenciatura en psicología, la maestría también, pero en la Unison, y el doctorado en Madrid, en la UNED. Hemos formado un grupo. Quisiera tomar primero el tema de la ciencia, porque a mí me interesaría derivarme de ahí y terminar en lo que es nuestro objetivo. Muy bien. La Universidad de Sonora es una sociedad del conocimiento. Es una sociedad donde permea una gran cantidad de personas que a través del sistema de enseñanza-aprendizaje transmiten, muestran, difunden y se apropian del conocimiento. En esa dinámica, los profesores, los investigadores, los científicos tratan de inducir en las personas que estudian la apropiación de una serie de valores traducidos a el arte, la ciencia, el conocimiento de la humanidad, el conocimiento de los pensamientos, y se forman en una comunidad que tiene esas características. Esa comunidad tiene una característica que no tiene ningún otro, que es el que la universidad se constituye en grupos de disciplinas que convergen en un solo espacio, y ahí en la universidad encontramos abogados, economistas, sociólogos, trabajadores sociales, artistas, matemáticos, psicólogos, comunicadores. Hay una gran variedad de conocimiento, y cada uno con un perfil a través del cual que lo hace ser diferente de otro. El matemático y el psicólogo son diferentes por el tipo de conocimiento del que se apropian, y al mismo tiempo por la posibilidad de trascender su espacio. Sobre esa lógica, entonces, una universidad pública es diferente de una universidad privada, y al mismo tiempo diferente de un tecnológico. Un tecnológico como unidad académica también pretende la apropiación de una técnica. Una escuela privada pretende la apropiación de un grupo de enseñanza. Entonces, las universidades públicas son las únicas capaces de apropiarse de un conocimiento amplio, donde hay tecnología, pero hay también ciencia, y también hay divulgación del conocimiento. En esa lógica, la idea de un sindicato de académicos trata de encontrar un esquema donde sea el conocimiento la materia de trabajo, y a través de ese conocimiento las diversas expresiones de ese sentido de conocimiento se traducen en conocimientos que produce la ciencia, conocimientos que traduce la administración, y cada uno de ellos con sus variantes particulares. Cuando se inició este movimiento de un sindicato, la pretensión que teníamos nosotros era de un sindicato que atendiera problemas derivados de primero, que el actual comité no había logrado alcanzar, y desde otra perspectiva de que nosotros sí nos sentíamos capaces de alcanzarlo. El grupo que nosotros formamos es un grupo sui generis, conformado por mujeres muy talentosas, todas ellas, hombres también con un gran conocimiento, con una característica común: son profesores de asignatura. También gente veterana como yo, y gente muy joven. Hay personas jóvenes que tienen mucho talento, que ahora se ha observado en la dinámica de la campaña, donde vamos observando cada una de las situaciones. Este grupo se formó en el último momento, y bueno, ya nos conocíamos desde antes, ¿no? Y ya habíamos iniciado otra lucha previa, pero las condiciones fueron diferentes. Este grupo como que parecía como medio desvalido, porque no teníamos un apoyo que respaldara nuestro quehacer, sino que estaba definido más que nada por una coyuntura que se dio cuando se pretendió buscar una unificación de diversos grupos para
lograr combatir a la planilla oficial. Entonces nos formamos y logramos, para sorpresa de muchos, lograr esta planilla. Una planilla que tiene dos sentidos. Un sentido que es el pragmático, donde estamos resolviendo los problemas a los cuales un sindicato se enfrenta cotidianamente. La revisión salarial, la revisión contractual, las becas para los niños, la atención y los festivales que organiza el sindicato. Esa es la parte cotidiana, digamos. Todas las carteras cumplen con esas funciones. En deportes, pues, que practiquen o que ejecuten alguna actividad deportiva para conservar la salud o para mantenerse en equilibrio con la naturaleza. Y hay una parte que a mí me interesa, y esa es la parte de la innovación. Ese grupo que hemos formado son muy innovadores. Cada uno de ellos tiene un pensamiento así que trastoque el orden que el sindicato ha venido manteniendo. La sociedad a veces entiende que los sindicatos somos un organismo que ataca a la universidad. Nosotros pensamos que es una universidad, es un grupo que fortalece a la universidad. En esa dinámica, cuando una sociedad del conocimiento, como es una universidad, logra fusionar un sistema de valores coherente con ese sistema de materia de trabajo, logramos conformar o el grupo se conforma de manera tal que aprende a resolver los problemas cotidianos y al mismo tiempo va imponiendo condiciones diferentes. Eso yo lo que llamo innovación. Somos un grupo de innovadores. Cada uno de ellos se presenta y dice, tenemos esto que hay que cumplir, pero también vamos a trabajar esta parte. Esa es hasta, creo que podría ser la parte inductiva, ¿no? Para sí, visualizar hasta dónde estamos. ¿Cuál es el interés de nosotros? Nosotros somos un grupo, ya les dije, de gente diversa. Somos que vamos desde matemáticos, físicos, diversos profesores, que hay economistas, hay arquitectos, comunicadores, diversos ingenieros, hay cada uno de ellos cumpliendo una función de docencia. Nosotros pensamos que la docencia en la Universidad de Sonora no es la única función, no solamente en la Universidad de Sonora, sino en general en cualquier sociedad del conocimiento. Hay tres funciones básicas: es la docencia, que es donde se ha centrado la mayor parte de las funciones, está la investigación también, y está la difusión de la cultura. A través de estas tres funciones, las universidades funcionan y equilibran la solución a los problemas y al mismo tiempo la creación de conocimientos y la apropiación de conocimientos. Las universidades fluyen en el conocimiento y construyen instrumentos para que los profesores vayamos produciendo. Sin embargo, creo que algunos de esos instrumentos son parciales. Por ejemplo, el estatuto de personal académico, que ha venido cayendo en una fase de retroceso. Ese instrumento integra el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento. El actual estatuto, ya el último capítulo ya lo quitó, dejó nada más ingreso, promoción y permanencia, pero una de las cosas que observábamos que en el ingreso existe un instrumento que es el concurso, que para mí es lo que se debería de fortalecer y considerar como la mejor herramienta con la que se ha perdido el concurso porque ha venido derivando en situaciones a veces de corrupción, de personas que quieren que gane fulanito y se termina por evadir la creación de un grupo de personas que ha concursado, ha ganado y se considera que es el más adecuado para ocupar esa plaza. Entonces el ingreso se ha perdido, colocando profesores en los diversos espacios, ¿no?, del conocimiento. A veces no tienen mucha experiencia, pero sí tienen cercanía con algún grupo y entonces su ingreso es muy fácil. Sigo.
Sí, sígale usted, sígale. Ok, las universidades grandes, grandes no en número de alumnos, Harvard, Yale, Cornell, las universidades, y lo mismo en Europa, la Sorbona, todos están construidas con una gran cantidad de profesores veteranos y un grupo de gente joven. Esto es lo que le da equilibrio al conocimiento. Todavía quedan los rasgos allí de Bertrand Russell, de Voltaire, de Diderot, de gente que ha pasado por las universidades y que ha dejado un esquema de conocimiento donde todos los estudiantes que van llegando saben quién fue Diderot, saben quién fue Montesquieu, saben quién fue, y se apropian de ellos. Esa es la virtud del profesor veterano, que aporta contenidos, aporta experiencia, y el grupo de jóvenes que aporta vigor, talento, nuevos conocimientos, actualización, y todo eso el escribió. Muchas universidades, sobre todo las privadas, tratan de renovar su planta de maestros, que se vayan los viejitos y que lleguen los jóvenes. Creo que la Universidad de Sonora, y en general cualquier universidad pública, debe de mantener ese equilibrio, y debe de permitir que los profesores que hasta este momento se han mantenido como profesores veteranos tengan todavía un papel más importante, no solamente en términos de la formación, sino en términos de divulgación del conocimiento. Los profesores que han ganado la batalla al tiempo y que conservan todavía la salud y que pueden permanecer en las universidades, son profesores que crean, que forman grupos, que permiten que los jóvenes se vayan incorporando de manera paulatina. Ese es un capítulo que hay que revisar todavía en la universidad. La promoción es el otro elemento. Los profesores van promoviéndose a través de crear o de inducir funciones, no solamente que tenga que ver con publicaciones o con congresos o con ponencias o con carteles o con todo eso que se usa en el argot científico, sino hay actividades que deben de ser valoradas en el estatuto y no lo son. Tiene actividades, hay veces que en el propio estatuto se consideran actividades que ya entraron en desuso o son obsoletas. Por ejemplo, el diseño de un programa que tenga que ver con la presentación de acetatos. O sea, los acetatos ya nadie los usa, sin embargo viene contemplado como una actividad que puede ser. Hay otras, y ese estatuto está enfocado más hacia la producción de profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y que están colocados ahí. Entonces se fomenta mucho que el profesor escriba un artículo, que los artículos de divulgación muchas veces no entran, los artículos científicos sí, y eso hace que el profesor que está enfocado a la docencia tenga un proceso de desequilibrio, porque no les alcanza. Los profesores de asignatura en ocasiones tienden a dar hasta 4 o 5 materias diferentes y cambian de semestre a semestre, y aun cuando den la misma clase entran en crisis porque tienen que cambiarse de un lugar a otro. Esa es la problemática con el estatuto. Por ejemplo, desaparecieron el capítulo de reconocimiento. Todas las universidades importantes tienen ese capítulo, el honoris causa, el profesor emérito, el profesor, la cátedra del profesor. Yo cuando era estudiante de la UNAM, había una cátedra que se llamaba Mario Bunge, y el maestro Mario Bunge, que ya era muy viejito, muy anciano, recibía regalías como si hubiera escrito un libro, y ese dinero que recibía era incorporado a su salario. Entonces, esa parte nos ha fallado, ¿no? Quiere decir que hay lugares donde el reconocimiento al profesor es más explícito, en los lugares donde el emérito o el decano tienen una parte importante en la función de la universidad. No pasa nada en un plan de estudios si el decano no da su punto de vista. ¿Sí? Entonces hemos perdido eso. Ese es por el lado del estatuto de personalidad. Tiene otras cosas, ¿no? Pero
Luego, otro documento que tenemos que es normativo es el que se refiere al documento para la promoción a través de las becas al desempeño. Es un documento a todas luces injusto, que fomenta nada más la actividad causada en las ciencias duras y no en las ciencias que no tienen esa correspondencia. Las ciencias duras tienen un formato. Por ejemplo, ese formato pide de maestrías o doctorados y no tenemos todavía la cultura, por ejemplo, de un músico que todavía no entra, o un médico que estudia especialidades y no doctorados, y entonces se entra en desventaja. No sé, una obra literaria, a lo mejor García Márquez nunca hubiera punteado en un estatuto de personal académico, ¿verdad? Sí, pues fíjese, bueno, antes de seguir, me gustaría comentar acerca de Mario Bunge, porque pues le mandamos un feliz cumpleaños, acaba de cumplir 100 años. 100 años. Hace, si no me recuerdo, 3 días o 4. Sí, hace poquito, sí. Acaba de cumplir 100 años y sigue todavía activo. Activo. Vivió en México muchos años. Sí, sí. Pues él es argentino, ¿verdad? Argentino. Y pues es un epistemólogo que estudia la filosofía de la ciencia, es físico, ¿verdad? Y es de esa gente es muy crítica, ¿no? Qué gusto que siga todavía activo un señor de 100 años, ¿no? Con ese conocimiento y capacidad, ¿no? Fíjense que los puntos que señala usted se me hacen muy interesantes, ¿no? Está usted muy enfocado en la problemática, digamos, de pues la reglamentación y pues las actividades que hacen los maestros. Como le decía hace un momento, aquí nosotros nos enfocamos en la parte de divulgación de la ciencia. Y este es un foro muy interesante. A través de la radio podemos llegar y hablamos aquí, Marilena y yo, a veces con invitados de diversos temas de ciencia, ¿no? De los temas que son más o menos cercanos a nosotros, de temas de física, de astronomía, de diferentes cosas, ¿no? Y pues pero también de repente nos interesa mucho promover esto, ¿no? O sea, que otros profesores de la Universidad de Sonora en particular, y ojalá que de todos lados, tuvieran también una especie de compromiso con la sociedad. O sea que ahorita señalaba usted, por ejemplo, cómo los maestros con experiencia, ¿no? Que podrían estar participando en ese tipo de labores. Y yo creo que todo el mundo, ¿no? Yo creo que sería interesante incentivar, no necesariamente por medios económicos, ¿no? Sino realmente porque la gente se diera cuenta de qué tanto le hacemos falta a la sociedad, así como nosotros nos debemos a ella, digamos, en el aspecto de que pues nuestros salarios y todo vienen de la sociedad. Pues también nosotros podemos contribuir mucho, digamos, tratando de pues pasar un poco del conocimiento que vamos aprendiendo a través de los años, ¿no? Entonces hay muchas problemáticas diversas en la sociedad, ¿no? Que obviamente no podemos hablar solamente de todas ellas necesariamente porque se pueden resolver por la ciencia o por la tecnología. Hay problemáticas muy complejas y muy diversas en la sociedad, pero yo creo que precisamente en este tema cualquier profesor universitario podría contribuir, digamos, dentro de su propia trinchera, ¿verdad? Por supuesto. ¿Verdad? Que realmente dedicara, aunque sea una porción de su tiempo, ¿no? Digamos, porcentaje quizá no muy alto, pero que hiciera, pues, como la que hace usted, que se va a Banamish a hacer trabajos de campo con sus alumnos, que es lo que platicaba hace un momento, ¿verdad? Que realmente, pues, tenemos un estado bastante amplio, digamos, y donde quiera hace falta el apoyo del profesor universitario haciendo estudios de cómo vive la gente, de qué problemáticas, qué es lo que puede hacer un especialista de cierta área o simplemente llevar el conocimiento, digamos, como por ejemplo actividades de divulgación
tipo tianguis de la ciencia o cosas así, ¿no? Que ese tipo de cosas es realmente lo que nos interesa mucho promover aquí nosotros, digamos. Por un lado, que el profesor se interese por estas cosas, en saber más, y a la vez por divulgar más, por llevar más este conocimiento. ¿Qué opina usted, maestro Saúl? Yo estoy convencido de eso. La medida que el profesor universitario, insisto, tiene que ser la universidad pública, porque la privada nunca va a poder hacer eso. A través de ese acercamiento, el egresado aprende a resolver problemas cuando ve que el maestro lo resuelve. No solamente a través de la docencia, sino a través del ejemplo, a través de la rutina en el trabajo. Muchas veces el estudiante se queda con la idea de que tiene que leer y la lectura le aporta un acercamiento a la realidad, pero cuando ve que cómo está funcionando, cuando ve que cuál es la realidad que está viviendo, entonces el estudiante no solamente aprende a documentar lo que está haciendo, sino aprende a elaborar la herramienta, el instrumento, el mecanismo, el procedimiento a través del cual puede atender a esa situación. Entonces es fundamental la división. Hay que estudiar también la historia de la universidad. Las primeras universidades que se hicieron en América traían el problema de la religión. No hay problema, pues para ellos no era ningún problema. La Universidad Pontificia, la Universidad de Nuestra Señora de Lima, la Real y Pontificia Universidad de México, todas esas universidades que se organizaban a través de religiosos que impartían clase en la universidad y que por fortuna chocaban cuando se enfrentaban a un conocimiento de las cosas que no era el conocimiento divino. Bueno, los egresados de ahí no tenían que buscar empleo, no tenían que colocarse en un empleo porque ya la corona los autorizaba para ejercerlo. La historia, la universidad va cambiando. En el tiempo la dinámica nos va haciendo que la universidad se construya en un laboratorio para formar profesionistas. Y en esa dinámica los sindicatos juegan papeles diferentes. Los sindicatos en las universidades no son viejos, son más o menos nuevos. Muchas veces se discutió si la materia de trabajo era objeto de un sindicalismo, si la materia de trabajo era una materia que le pudiera permitir al trabajador académico del conocimiento negociar con su patrón la posibilidad de acercarse o de acceder a un contrato colectivo que le diera sentido a esa relación. Sí. La realidad es que cuando se determinaron la presencia de estos elementos, la materia de trabajo se constituye, se traduce, mejor dicho, a elementos tangibles como la hora salario, como el tiempo completo, como la asignación de funciones, que va haciendo que el profesor se vaya circunscribiendo a eso. Y cuando aparecen los documentos normativos que rigen esa, se opta por parte de las universidades de no aumentar el salario a cambio de asignar una especie de premios por haber cumplido con toda esa situación. La realidad es que llegan al final y el salario del maestro se desaparece porque no era ni la beca al desempeño, ni el perfil PROMEP, ni el SNI, sino que es una fantasía que le dura mientras es el trabajador universitario, y cuando se retira, que ese es el otro problema que estamos analizando, que tiene que ver con la jubilación, encuentras con que tu salario no es lo que habías devengado a través del proceso. Entonces, esa realidad que circunscribe a la universidad como el organismo más importante de la educación superior, la universidad pública, insisto, no es cualquier universidad, tiende a fomentar que el académico se convierta en un individuo cuya importancia en su trabajo está en términos de producir lo que le demanda la institución, y la institución ha llegado el tiempo donde le pide artículos, y entonces el profesor publica artículos.
no sé para qué o qué es lo que está diciendo ahí, porque no existe un mecanismo de evaluación acerca de lo que estás produciendo. Me imagino que hay artículos muy importantes, pero hay otros muy banales. Y en la banalidad del artículo trasciende, porque eso sí te acredita la posibilidad de tener un mayor ingreso. Estaba viendo lo de la estafa maestra hace poquito, y una de las cosas que hicieron los estafadores, estos muy hábiles por cierto, contratan a las universidades para que hagan un trabajo, y las universidades contratan a un estudiante para que les hagan el trabajo, y el trabajo es un trabajo escolar que lo entregan, y ese es el rumbo de la estafa maestra, no es el que haya producido gran conocimiento para resolver los grandes problemas de la sociedad. Sí. Y así está funcionando la universidad. Hay un documento que te pide que para ser promovido necesitas presentar tantos artículos, acreditar que has sido sinodal en tantos exámenes profesionales, en dirección de tesis, formación de recursos humanos. ¿Sí? Y al final, pues no sabes qué hay ahí. Tienes que acreditar que formaste personal, y lo acreditas con un documento que tampoco sabes qué formaste. ¿Sí? Entonces, para mí es necesario revisar todo ese tipo de cuestiones, desde el concepto de ciencia. Por eso a mí me interesaba a partir de ahí que vamos a entender por ciencia, que vamos a entender por sociedad del conocimiento, que vamos a entender por relaciones laborales, dónde vamos a encajar. Y entonces nuestra finalidad como planilla es crear un estado donde podamos revisar nuevamente la ley 4, porque ese es un clamor, el estatuto de personal académico, ¿cuál es el otro documento? La ley del ISTESON, que ese es otro problema muy grande. Y cada uno de estos documentos, y los estatutos del sindicato, que también requieren de un fondo profundo, y nos vamos a aventar, no sé hasta dónde lleguemos. Pero le vamos a hacer el intento. Tenemos un grupo de gente muy talentosa, te digo, y en esa gente talentosa, los que se han incorporado a nuestro grupo van a colaborar muchísimo con esto. Yo no concibo una planilla alterna que repita lo que estaba haciendo la otra, sino que debe ser un grupo de gente valiosa. Aquí tengo los integrantes de la planilla, si me permites presentarlos. Pues sí, seguro que sí. Rápidamente. Sí, es el maestro Isabel Dorado, que es candidato a secretario del Interior, el maestro Horacio Antolín, que es secretario de Organización, Ricardo Ortega, Trabajo y Conflictos, la doctora Monge para la Secretaría de Asuntos Académicos, el arquitecto Carlos Tostado a la Secretaría de Relaciones, Edith Sarracino a Prensa, a Comunicación y Propaganda, a la doctora Nubia Félix a la Secretaría de Deportes, a la doctora Marilena Sayas como secretaria de Actas y Archivos, y al doctor Isaac García Juárez como secretario de Previsión Social. Muchos de nosotros, me faltaba aquí la doctora Blanca Flores, secretaria de Finanzas, y Miguel Velarde a la Secretaría de Educación y Cultura. Muchos de nosotros nunca nos habíamos imaginado qué significaba esto. Lo hemos venido discutiendo sobre la marcha. Algunos de ellos me han preguntado, oye, ¿y mi cartera de qué se trata? ¿Sí? Pero pues como todo acto que inicia, cada vez que cambias de empleo, alguien te dice, oye, tienes que hacer esto. Necesito entrenamiento, necesito capacitación, y eso lo vamos a requerir. Tenemos la confianza de que vamos a ganar, y porque consideramos que las otras planillas no satisfacen los criterios que necesita la universidad. Y una intención, cuando se organizó el grupo, la idea que teníamos por lo pronto era constituirnos en planilla. Ya lo hicimos, y ahora que ya somos planilla, nuestra inquietud es hacer más, y conforme ha venido avanzando el tiempo en la campaña, pues vamos teniendo nuevas información. La doctora Nubia, que es nuestro candidato para la Secretaría de Deportes,
Ella es deportista de primer nivel, ella juega softball. Y los que la han visto jugar dicen que tira pedradas, que no hay catcher que le aguante. Sí. Pero no solamente es la cualidad deportiva de la maestra, sino que es ella quiere organizar torneos la iniciativa que tiene. Y está planteando eso. El maestro que está en seguridad, no seguridad, ¿cómo se llama la plaza esta de prevención social? Me dice, hoy hay que atender a los hijos de los trabajadores que tienen necesidades especiales. La atención a los padres. El día de ayer comentábamos alguna cosa de esta, que una maestra nos comentaba que en el ISTESON no incorporan a la pareja, incorporan a la esposa, pero digo al trabajador, pero con su esposa. Si muere el trabajador, la esposa quedó en el desamparo, ¿sí? Cosa, por ejemplo, que el seguro sí hace. Se muere el trabajador y el cónyuge adopta los derechos que tenía. Entonces, todo ese tipo de cosas que yo estuve revisando algunos conceptos acerca de lo que es un contrato colectivo. Y dentro, por ejemplo, al menos lo que dice Wikipedia, que los contratos colectivos jamás deben de ir en retroceso. Y esa frase me gustó. Y la voy a adoptar. Todos los contratos colectivos deben de avanzar, de crecer. ¿Sí? No puedes tener un contrato colectivo que perdió una prestación, por muy insignificante que sea. O sea, al contrario, antes había un premio que se llamaba a la exclusividad. Te daban, ¿cuánto? 2,000 pesos, ¿no? Sí. Pero en un acto de bondad de los profesores lo cedimos al fondo de pensiones. No tenemos muchas veces claridad dónde terminó ese dinero, pero ahí estaba. Y se perdió esa prestación. Ya no la vamos a recuperar porque ya quedó en el fondo de... puede ser de ayuda mutua, ¿verdad? Sí, de pensiones. Y sería suave o interesante. A mí me gustaría saber dónde terminó mi premio, si se le está dando a los maestros o esa es la otra parte que nos falta, claridad. No sabemos el manejo de los recursos, dónde está. No porque el actual comité sea malo, sino porque no hay informes acerca de en qué se está gastando el recurso. Entonces, esa es una parte, el fomento a la democracia, el fomento a la transparencia, que el dinero sea diáfano, que tú puedas decir, ok, se gastó tanto en esto y nos faltó tanto. Ok, esa es la claridad que queremos. ¿Sí? Yo le comentaba a alguien, andaba en campaña y le digo, es que los sindicatos, cuando los líderes se eternizan, tienden en el tiempo a ocultar muchas cosas, a resolver los problemas en lo oscurito. Y no porque ellos sean así, sino porque tienen ya intereses y van creando intereses nuevos y van creando situaciones nuevas. Entonces los sindicatos deben de tener otro sentido, que no sea nada más el de formar parte de un grupo ganador, sino debe ser un sindicato que promueva que cada vez hay más problemas en las diferentes delegaciones. Los maestros se alejan de las reuniones sindicales porque omiten la vida sindical. Entonces, esta es parte también del conocimiento de la ciencia. Si recuerdan ustedes, cuando yo les dije que iniciaba, estamos hablando de una sociedad del conocimiento. Y el conocimiento es el sentido, es lo que le da sentido a la vida académica. De cualquier naturaleza, de cualquier índole, bajo cualquier estructura. Ese es algo que jamás vamos a poder negar, que el hombre produce conocimiento y lo que tiene enfrente son las herramientas. Tiene matemáticas, tiene filosofía, tiene lenguaje, tiene herramientas necesarias para intervenir y lo que necesita es nada más un espacio, condiciones y el propio profesor va creando su propia realidad. Pues muy bien, doctor, muchas gracias. Sus conceptos realmente pues ya los dio a conocer y vamos a seguir platicando de un tema que es de interés porque se va a celebrar el 62 aniversario del inicio de la era espacial y pues igual si gusta comentar acerca de eso, no sé si quieras
empezar, Marilena, a hablar algo acerca de esto. Del inicio de la era espacial, del Sputnik. Sí. Yo creo que te voy a ceder la palabra porque tú eres más experto en esta área. Bueno, pues el Sputnik fue un satélite, digamos, que estuvo orbitando el 4 de octubre de 1957, que pues ahora ya hace 62 años de este acontecimiento, que realmente precisamente fue digamos, un acontecimiento de esos que marcan una huella, ¿verdad? Y que obviamente la Unión Soviética, que fue quien lo lanzó al espacio, pues sintió inmediatamente un orgullo nacional, etcétera, ¿no? De haber logrado esto, ¿no? Y pues obviamente también provocó en Estados Unidos, pues realmente vieron con asombro y con cierto dejo de amargura, digamos, que les habían ganado ese momento, digamos, al pueblo norteamericano, lo cual después se pudo, digamos, componer la situación a través de los años, ¿no? A través de mucho esfuerzo y muchos recursos. Entonces, quiero platicarles un poquito de la historia acerca de esto, porque es muy interesante. Para empezar, el famoso Sputnik originalmente no era un programa espacial soviético en sí que fuera lo principal. Sí. Esto cae en la época cuando estaba iniciando la Guerra Fría, ¿no? Y de hecho estuvo primero la carrera de los misiles, al menos en términos de lo que les interesaban a las grandes potencias de la época, ¿no? Sí, del momento. En este caso, pues estamos hablando de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y pues previamente también en Alemania había habido un desarrollo muy fuerte, ¿verdad? Y pues ahí estas cosas que pasaron ahí en un lugar que se llamaba Peenemünde en Alemania, ya terminándose la guerra, digamos, cuando perdieron los nazis la Segunda Guerra Mundial, digamos que parte del conocimiento se viene, con mucho equipo por cierto, y trabajos, papeles, se viene en Estados Unidos y una parte también se va a la Unión Soviética. Si bien es cierto que ya también había habido gente que trabajaba allá en la Unión Soviética y también había gente que trabajaba en Estados Unidos. El desarrollo realmente era más importante el que se hacía en la Unión Soviética, pero fundamentalmente se enfocaron a eso, ¿no? De una carrera por misiles y que fuera realmente, pues, para reforzar digamos, tener una presencia militar más importante, ¿no? Era realmente el objetivo básico. Y por ahí Korolev, un científico espacial, le pidió al gobierno de la Unión Soviética poner por ahí una pequeña cápsula en uno de esos misiles. Sí. Y así fue como en ese cohete, digamos, se lanzó el primer satélite. O sea, nace realmente de cuestiones militares. Si bien es cierto que ya había habido interés científico, el sueño por el espacio había existido entre los primeros personajes, y también en el sueño de más atrás, ¿verdad? De los poetas, podemos decir, como escritores visionarios como Julio Verne, ¿no? Todo eso del espacio. Y aparte que ya estaba hasta cierto punto el conocimiento científico, ¿no? Porque pues ya desde Isaac Newton, él concibe que se puede estar en órbita, ¿verdad? Encuentra que si un cañón está lanzando balas, digamos, a mayor velocidad, llega un momento en que esta bala de cañón queda en órbita, ¿verdad? Y eso, pues, fue en el siglo XVII, ¿no? Fue 1600, digamos, 78 más o menos, en la fecha que publica los famosos Principia, ¿no? Sí. Entonces, eso ya lo sabíamos del tiempo de Newton, y después viene todo ese desarrollo de instrumentos para poder ir al espacio, ¿no? Julio Verne, en su libro El viaje a la luna,
el hombre en la luna, algo así. Él lo que proyecta es la idea de que un cañón lo va a mandar, ¿verdad? Pero en realidad no era tan sencilla la cosa. No. Entonces hay varios personajes, Tsiolkovsky, por ejemplo, en Rusia, Goddard en Estados Unidos, que trabajan en esto de hacer cohetes, ¿no? Sí. Y al principio eran incomprendidos, eran gente que no tenía un valor, digamos así, como para decir, presumir, mira, estoy haciendo cohetes para enviar un satélite o para algún día llegar a otros mundos. Sí, fuera en aquel de la tiempo Tierra. no era una cosa así, salvo quizá, pues sí, la parte romántica de Julio Verne y otros, ¿verdad? Pero el caso es de que con el tiempo ya las cosas se fueron creciendo de nivel, lo que originalmente empezó así, después siguió una carrera espacial, digamos, Sí. entre las dos grandes potencias, ¿verdad? Pero como el primer golpe sí lo gana Rusia, Rusia y sus aliados en la Unión Soviética, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante porque ese triunfo hace que otros países, en particular Estados Unidos, refuercen los estudios de ciencias. O sea, se ponen a pensar, por ejemplo, de cómo estaban enseñando matemáticas, física, astronomía, etcétera, ¿no? Y todo eso era precisamente con el fin de que de poder llegar ellos a tener logros. Y después el gran reto de Kennedy, ¿no? De que dice que antes de que termine la década, va a poner un hombre en la luna, ¿no? Sí. Del cual también hemos estado recordando en varias ocasiones, de la llegada del hombre a la luna, que se cumplieron 50 años este año, ¿no? De la llegada del hombre a la luna. Entonces, pues el caso es de que este 4 de octubre es reconocido como el día en que inicia la era espacial. Entonces eso es un acontecimiento, digamos, que después fue seguido por esa carrera armamentista que se sitúa dentro de lo que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Sí. Y después la carrera armamentista, digamos, eso fue la Guerra Fría, una carrera armamentista, siguió también su curso, y por otro lado la carrera espacial. Son las dos componentes que siguieron y pues obviamente principalmente por esas potencias, y eventualmente pues se han ido integrando otros países. Ahorita ya lo interesante es que se puede hacer investigación espacial en menor escala, pero con mucho menos, o sea, con un costo mucho menor, se puede participar en eso, ¿no? Y es uno de los objetivos de este programa de Odisea Cósmica es precisamente traer este sueño, digamos, de poder llegar al espacio, y no nada más simplemente con la idea de que simplemente llegar al espacio, ¿no? sino que esto pensamos que es el futuro de la humanidad de alguna manera. Voy a poner un ejemplo que es así muy, muy trivial en estos días. El helio lo descubrió por ahí un astrónomo, ¿no? En el siglo XIX. Lo descubrió en el Sol. En un eclipse solar, vio ciertas líneas del espectro que no correspondían a ninguno de los huellas digitales que tiene cada elemento. Y entonces se descubre el helio. Y el helio, con el tiempo, se vio que es muy importante, ¿verdad? Sí. Que es muy importante, ¿por qué razón? Pues sin helio no puede funcionar la resonancia magnética, por ejemplo, que es importantísimo en la medicina, y es un gas que sirve para enfriar, etcétera, que es un montón de equipos científicos de esta época en la que vivimos lo hacen como necesario. Y resulta ser que el helio eventualmente, pues digo, después de ese descubrimiento en el Sol, se encontró también en la Tierra, ¿verdad? Se encontró, pero resulta ser que ese helio se está escapando del espacio. Se está escapando. ¿Por qué razón? Simplemente porque los gases que tienen átomos de muy baja masa escapan al espacio, ¿verdad? Porque su velocidad supera la velocidad de escape de la Tierra. Entonces, cualquier helio, digamos, que ustedes encuentran tiene que estar en el subsuelo.
Sí. Y una vez que lo sacan, tienen que atraparlo muy bien para que no se los borre. Por eso es que los globitos de helio los vemos ahí, digamos, flotando, digamos, ¿no? El asunto está que el problema del helio es un problema muy importante aquí en la Tierra. O sea, se está agotando realmente, pues obviamente es más difícil conseguirlo, pues. Y sin embargo el helio es el segundo elemento más abundante en el universo. De hecho es algo que descubrió una mujer, es importante decirlo, ¿no? Que esto, una astrónoma, Cecilia Payne, era originalmente inglesa, pero se vino a Estados Unidos, hizo su trabajo ahí en Harvard, una tesis doctoral sobre esto, y ella demuestra pues que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo. Y así tenemos entonces que el helio, hay mucho en el universo, Sí. ¿verdad? Pero no está aquí, pues, ¿verdad? Sí, así es. Entonces hay mucho en el Sol, hay mucho en los planetas como Júpiter, como Saturno, en los planetas gaseosos, y aquí no está, ¿verdad? Y no sé si llegue el día en que se acabe completamente en la Tierra, pero sí las necesidades de helio son cada vez mayores, y esa cantidad es, digamos, que se requiere para hacer grandes cosas, pues posiblemente sí se requiera traerlo de otras partes. Y cosas así se han dicho también. El caso que estoy platicando es nomás del helio, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas parecidas. Minerales, inclusive hay gente que hasta dice que el agua, ¿no? Sí. Hay miles de cosas. En realidad en la Tierra tenemos suficiente agua, aunque ciertamente la mayoría es salada, ¿no? Sí. Pero es una exageración decir que vamos a traer agua de otro planeta, ahí sí. Pero sí hay algunos elementos que pueden ser adecuados para la fusión nuclear, que es una energía limpia, que todavía no la dominamos, pero que eventualmente va a hacer falta, porque eventualmente se va a dominar la fusión nuclear. Sí, claro. De hecho, sí. nosotros vivimos de la fusión nuclear, ¿verdad? El Sol produce su energía a través de fusión nuclear, y es la principal fuente de energía que tenemos en la Tierra, pero no la producimos nosotros, la produce el Sol, digamos, y es la que, gracias a esa energía, tenemos evolución y hay vida en la Tierra, ¿verdad? Eso ha sido siempre la fuente de energía de nuestro planeta, ¿verdad? Pero pues sí, efectivamente quisiéramos producirla aquí también, y a veces los principales elementos, digamos, que hacen más fácil hacer eso, no están en nuestro planeta. Y aparte que pudiéramos utilizar eso para ir más lejos en el espacio. Hay una gran cantidad de cosas que se encuentran en asteroides, ¿verdad? Que es un tema de gran interés. Aparte, obviamente, que también quisiéramos saber todo lo que se puede hacer con los asteroides, porque pues efectivamente algún día puede ser que nos vuelvan a pegar, como nos pegaron en Chicxulub, ¿verdad? Que terminó con los dinosaurios, y etcétera, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se puede llegar a través del espacio es de gran importancia, ¿verdad? Claro. Y ahí la cosa es, pues que hay que estar participando en esto, en las diferentes etapas, ¿no? Entonces el conocimiento que tenemos aquí en México sobre esto realmente es muy pobre. Se habla de que como 500,000 de personas trabajaron en el proyecto Apolo en Estados Unidos. Y pues obviamente, digo, eso fue una cosa que fue obviamente respaldada por una nación muy, muy rica, digamos, y también por un presidente como fue el presidente Kennedy, que impuso ese reto, digamos, y se cumplió a través de muchas cosas, pero lo lograron, pues, el objetivo de la llegada del hombre a la luna. Entonces, es precisamente esto del sueño del espacio, digamos, una fuente de inspiración, digamos, que nos interesa llevar, digamos, a niños, a jóvenes, que vean en la ciencia posiblemente la solución para sus problemas y el futuro de la humanidad. Es precisamente la palabra que usted utilizó hace rato, la apropiación del conocimiento, ¿no? Que la gente sepa, por ejemplo, que
todo esto nos enriquece, el saber más acerca de agujeros negros y saber de todos los procesos, supernovas, y nos enriquece como seres humanos en todos los aspectos, y que también nos puede llevar, digamos, a otros niveles, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que estoy tratando de hablar ahorita, es sencillamente para recordar ese acontecimiento tan importante que ocurrió el 4 de octubre de 1957, que dio origen a la era espacial. Y pues lo demás, pues hay películas muy bonitas que yo no he visto, la de esa última que dice que trabaja Brad Pitt, de Ad Astra, ¿verdad? Sí. Que es como viajar a las estrellas. Le dice que está muy buena. Y todo esto pues realmente creo que le interesa a la gente. La gente quiere saber, no nada más de problemas, también le interesa saber qué es lo nuevo en la ciencia, ¿no? Sí, claro, qué ¿verdad? adelantos tenemos. En muchos aspectos, digamos, obviamente la ciencia nos dice cosas muy fuertes, como por ejemplo que estamos en un problema grave con el cambio climático, ¿verdad? Y que es importante entender esto, y que la sustentabilidad debe ser un plan de acción de todo el mundo, Claro, inclusive los sindicatos, ¿verdad? de hecho es una responsabilidad social. Porque si por ejemplo vemos que se producen, no sé, libritos o cosas así masivamente, por ejemplo, de papel, ¿verdad? Tal vez no sea necesario en esta era, ¿verdad? Y que tal vez mucho de lo que gastamos de energía no sea tan necesario. O sea, que realmente tenemos que ser más conscientes por todas esas cosas. Y yo creo que esto es importante que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Y que atendamos esta problemática. En el presente siglo se ha subido 0.8 grados la temperatura, y los niveles de dióxido de carbono están a su límite. Ahorita acabo de checar, actualmente estamos a 410 partes por millón. ¡Qué barbaridad! Entonces estamos hablando de que la ciencia debe de ser un tema que nos interese a todos, y inclusive yo creo a los sindicatos, sí, y a cualquier otro gremio o etcétera, ¿no? Ayer precisamente estaba escuchando lo que habló esta muchachita, Thunberg, ¿cómo se llama esta? Que está en las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Hablando y reclamándole a la gente. Dice, ¿por qué quieren bajarle nomás el 50% en 10 años? Dice, eso, dice, nos va a traer en un margen, digamos, en que todavía posiblemente no podemos controlar este calentamiento que está sufriendo, ¿no? Que va a traer todas esas consecuencias de que el nivel del agua en los mares, etcétera, ¿no? Sí, el deshiele de los polos, sobre todo. Pero yo pienso que todos aquí debemos de cooperar con un granito de arena, o sea, disciplinarnos y hacer lo que nos corresponde para cuidar nuestro medio ambiente y por lo tanto nuestro planeta, porque ya no hay retroceso. Disciplina ante todo. Pues es una invitación, y pues le agradecemos aquí al doctor Saúl Hernández que nos haya visitado y que haya expuesto su plataforma, digamos. Le deseamos pues que le vaya muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues le mandamos un saludo porque ya se nos acabó el tiempo, como dicen. Sí. María Elena, pues entonces nos veremos la próxima semana. Claro que sí, Julio, y también al amable auditorio, esperamos que nos volvamos a escuchar en esta frecuencia y que pues nos disciplinemos para cuidar nuestro planeta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.